la Organización de Estados Americanos, sus respectivas esposas, señores embajadores, representantes permanentes, delegaciones del continente, compatriotas venezolanos. Yo de verdad comenzaré diciendo que me siento sobrecogido de emoción, de sentimientos cruzados al venir a esta casa de América, a esta casa continental. Y qué hermoso además recibir un día como este en esta gran capital de esta parte del mundo. Queremos y agradecemos la ocasión de esta reunión de ustedes acá y su tiempo para oírnos, porque nos permite hacer algunas reflexiones y pintar algún cuadro, a ver si contribuimos, es nuestro deseo, en la mejor apreciación, la más clara, la más precisa de lo que pasa en Venezuela hoy. Y creo que es necesario que hagamos ese esfuerzo, porque es posible que el proceso venezolano pudiera reflejar de alguna manera, pudiera dejar de alguna manera alguna pequeña enseñanza para otros pueblos hermanos. Al menos por el lado de lo malo, es importante que ustedes conozcan lo que pasó en Venezuela en los últimos 40, 50 años. Por Dios, y yo le pido a Dios que ningún otro pueblo del continente o del planeta sea sometido al proceso de degeneración al que fue sometido el pueblo noble y estoico de Venezuela, que aguantó paciente año tras año, día tras día, noche tras noche, un año y un gobierno y otro gobierno que hablaban de democracia, de derechos humanos, de igualdad y de justicia, y llegaron a saquear a un país, y saquearon a un país, y empobrecieron a un país, y llenaron de indignación a un país. Y ese país y ese pueblo tan noble es que ha buscado con paciencia, con dolor, enterrando a sus hijos, llorando sus muertos de hambre y de miseria, clamando justicia. Sin embargo, ha conseguido un camino pacífico, porque en otras regiones, en otros pueblos, por tragedias menores a las que ha vivido el pueblo venezolano, han ocurrido conflictos violentos que a veces han perdurado durante décadas. Sin embargo, en Venezuela, quizá impulsados por ese espíritu libertario, democrático, pacífico, hemos venido construyendo, porque no es que hemos conseguido un camino. Yo más bien me atrevo a repetir otro poema de otro gran latinoamericano como es don Pedro Míres, de ese Santo Domingo palpitante, de ese Caribe palpitante, cuando dice Pedro Míres: si alguien quiere saber cuál es mi patria, no la busque, tendrá que luchar por ella. Si alguien quiere saber cuál es el camino, no lo busque, tendrá que construir ese camino o ayudar a construirlo. Y eso es lo que estamos haciendo en Venezuela, construyendo un camino en paz y en democracia. Y yo creo que eso tiene que ser evaluado con justicia y con objetividad, como está siendo cada día con mayor intensidad por el mundo americano y por el mundo entero. En Venezuela, pues desde hace ya varios años, y especialmente el año pasado, 1998, las últimas elecciones presidenciales del siglo XX en Venezuela, pues tomó cuerpo un proyecto concreto extraído de la idea bolivariana. Ustedes saben, Bolívar planteó, entre tantas cosas, aquella idea de que el sistema de gobierno más perfecto
debe ser el que le dé a su país, a su pueblo, la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social posible y la mayor suma de igualdad y de estabilidad posible. Se refería a los gobiernos democráticos, como Lincoln también, cuando decía gobiernos democráticos, del pueblo, por el pueblo o para el pueblo. Y esa idea nos ha llevado a diseñar un mecanismo concreto de salida, la construcción de una salida concreta. Así que, inspirado por la idea bolivariana, desde hace varios años, decía, pero especialmente en 1998, tomó cuerpo en el país la idea de convocar al poder constituyente, que es el poder soberano de la nación, el poder creador de un pueblo, para crear otra realidad, para reconstruir el edificio que se vino abajo. Las estructuras se vinieron abajo, se pudrieron, la estructura política está por el suelo. Realmente yo soy jefe de Estado, pero siempre me pregunto a mí mismo, ¿de qué Estado soy yo jefe, Dios mío? Es un Estado desmoronado. Soy presidente de una república, pero ¿de qué república soy yo presidente, Dios mío? ¿De qué instituciones? Yo le pido a Dios que sea el último presidente de esta época, de esta vieja república, de este viejo Estado venezolano de medio siglo. Y es posible que a lo mejor sea el primer presidente de la nueva república, de esa quinta república a la que se refería el secretario general, a ese nuevo Estado. Es un salto de transición, de transformación, es el fin de una época y el comienzo de otra, es el fin de la noche y el comienzo del día, es el fin de un modelo, de un paradigma y el nacimiento de otro, es una fase de mutación, nada fácil de interpretar y mucho menos fácil para transitar, para vivirla. El camino constituyente lo hemos definido como el único camino pacífico y democrático posible para Venezuela. Por eso nos estamos jugando la vida en el proceso. Si llegase a fallar, Dios no lo quiera, y nosotros, además de pedirle a Dios, pues, aplicamos aquello de que a Dios rogando y con el mazo que usted tiene ahí, dando. ¿Sí? Dios no quiera, si el proceso constituyente venezolano llegase a fallar por alguna razón, en Venezuela puede ocurrir cualquier cosa, hermanos. Porque la esperanza de un pueblo está puesta en este proceso. Dios no quiera, y eso estoy seguro que no va a ocurrir. Estoy haciendo un supuesto negado porque estamos luchando con el alma, con todas nuestras fuerzas para que no se caiga ese proceso. Es una salida pacífica a un conflicto terrible, explosivo, peligrosísimo, una bomba de tiempo, movido por el hambre, por la miseria, por la exclusión social, por el desespero de millones. No son miles, son millones. Así que la propuesta constituyente, claro que ya la traíamos de hace tiempo. Y yo no voy a aguantar la tentación de comentar ese hace tiempo. Porque ustedes saben que hay muchos respetados y respetables asesores de imagen que a uno le dan recomendaciones, ustedes lo saben. Y a mí algunos me recomiendan que no hable de 1992. Pero yo no puedo dejar de hablar en un escenario como este de 1992, Venezuela. Un supuesto golpe de Estado. Digo supuesto porque realmente no fue eso.
aquel hecho en el cual yo participé con un grupo de venezolanos. Fue una rebelión que es muy distinta a un golpe de Estado de gorilas, de cúpulas militares que salen con un plan preconcebido para perseguir y fusilar y matar. No, fue otra cosa. Fue por allí por donde pudo salir una válvula de escape a un conflicto terrible que estaba latiendo hace muchos años y que, como ustedes lo saben, ya había tenido una expresión violenta terrible unos años atrás, en 1989, cuando ocurrió la tragedia del Caracazo, cuando el pueblo salió a protestar y el gobierno democrático, entre comillas, de entonces, ordenó a las Fuerzas Armadas reprimir salvajemente las manifestaciones y la protesta de calle. Y hubo muertos por centenares, y no por las balas de un ejército invasor, sino por las balas de nuestras propias Fuerzas Armadas. Yo vi con estos ojos niños atravesados por balas de fusil en las calles de Caracas. Pues desde 1992, cuando nosotros tuvimos la osadía, sí, lo reconozco, y pido perdón, siempre lo he hecho por la osadía, pero alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que en Venezuela levantar alguna bandera y llamar a todos a la regeneración moral, a darse golpes de pecho y a tener además acciones concretas. Alguien tenía que agarrar un látigo, por utilizar el símil aquel, o con aquel hecho cuando Jesús de Nazaret tomó un látigo y sacó a unos mercaderes del templo, desesperado. Fue, sí, un acto desesperado, pero acto al fin. Pero desde entonces nosotros traíamos la idea de llamar a constituyente, y un poco impulsados por ustedes, que ya habían tenido en 1989, 90, 91, bajo la presidencia suya, por cierto, en Colombia, habían tenido un proceso constituyente como ocurrió felizmente en Colombia. Pues nos llegaron los tambores constituyentes desde Colombia y nos emocionaron con la idea de convocar ese poder extraordinario para rehacer las instituciones y buscar salidas democráticas. Ahora, 7 años después, pues ese proyecto tomó calle, tomó cuerpo y se hizo pueblo. Y Venezuela toda se fue a un proceso el año pasado, un proceso electoral donde el país recuperó en buena medida su credibilidad, perdida ya años atrás en los procesos electorales. La democracia venezolana había sido revestida de altos niveles de ilegitimidad por la poca participación, por el desdén del colectivo nacional. Estaba quedando para algunas cúpulas, algunos sectores politizados, partidos, etcétera, pero como decía Gaitán, el país político estaba muy lejos del país nacional. Había 2 países separados. El año pasado el país nacional se fue sobre el país político a participar, y hubo un alto nivel de participación en las elecciones y en el proceso electoral mismo. Hubo un debate encendido por todas partes, libre y abierto. El único candidato que cargaba la bandera constituyente pues era Hugo Chávez Frías. Los demás se negaban, los demás atacaban el proceso. Pero fue un debate de un año completo, intenso debate por los medios de comunicación, en la calle, en los grandes actos de concentración popular. Nosotros andábamos constituyente, constituyente, constituyente. Y dijimos lo que íbamos a hacer. Cuando nos preguntaban, pero ¿y cómo van a llegar a esa constituyente? Pues decíamos, vamos a firmar un decreto presidencial, convocando a referéndum para que sea el país el que decida. Y eso fue lo que hicimos. Nuestra constituyente tiene raíces profundamente legítimas, democráticas. Estamos rehabilitando la democracia y el contenido esencial de lo que tiene que ser una democracia. Unas elecciones libres, donde con 60% casi ganó el candidato, el único que repitió la consigna millones de veces, llamando a todos, vamos a constituyente, ese es el camino. Y por ahí se fue la mayoría. Así que yo fui elegido presidente
con ese compromiso entre tantos otros de impulsar el proceso constituyente. Y lo hemos hecho. El Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República presenta